Oramos antes de entrar a la palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Dios mío, prepara cada corazón, Señor. La atención, yo te ruego, Señor, que sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra caiga, Señor, en terreno, Dios mío, que va a producir mucho fruto. No solamente fruto, sino mucho fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Desde ya, Dios mío, te doy gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. El tema que les quiero presentar este día es actitud que destruye, y los quiero llevar al libro de 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque hay términos en la Reina Valera que posiblemente no los entendemos cuando leemos. Pero si usted abre su Biblia en la Reina Valera, usted va a ver el tema sobre este capítulo que dice carácter de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres en los postreros días. Entonces vamos a ver qué actitudes tienen estos hombres en los postreros días. Y dice del 1 al 9, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Y aquí viene el versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno y traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. ¿Cómo estamos? Ya estamos en los postreros días de acuerdo a esta descripción. Y si usted ve la descripción, yo me puse a pensar, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi carácter de acuerdo a esta descripción que le hace Pablo a Timoteo? Y después me puse a ver quiénes eran Janes y Jambres. Usted sabe que Janes y Jambres son los dos magos que se opusieron a Moisés y a Aarón. Cuando Dios envía a Moisés al faraón y empiezan ellos, cuando hablaron de una plaga, venían Janes y Jambres, que eran los magos del rey faraón, y duplicaban las plagas. ¿Verdad? Decía, bueno, ahora viene la plaga del piojo y parecía. Entonces venían estos dos magos y no solamente estaban los piojos que había dicho Moisés, sino que venían ellos y duplicaban y triplicaban los piojos. Entonces, yo me puse a meditar. Cuando la iglesia no hace lo que es correcto delante de Dios, multiplica el pecado también. Nos unimos a multiplicar el pecado en el mundo en vez de hacer una diferencia. Y ahí es donde Dios empezó a hablar a mi vida en este pasaje, cómo estamos como iglesia de hoy siendo enseñados por la palabra. ¿Estamos colaborando para que el pecado se multiplique
o le estamos poniendo un antídoto para que eso no pase? Y comencemos en el hogar, ¿verdad? Porque el carácter se forma, o sea que es modificado por la educación. Y la educación, hermanos, no comienza en la escuela como muchos creen. La educación comienza en casa, con los niños, ¿verdad? Al niño cuando viene a la casa de Dios hay que enseñarle cómo comportarse en la casa de Dios. Es lindo que venga a la iglesia, pero hay que enseñarle, mi amor, estamos en la casa de Dios. Esta es la actitud que debes tener. Mi amor, si viene una persona a visitarnos, recíbala con un abrazo, salúdela. Ahí comienza la educación. Después enviamos a nuestros niños a la escuela. Hay que revisar qué es lo que los niños están aprendiendo en la escuela, ¿verdad? ¿Qué aprendiste ahora, mi amor? ¿Cuántos pasamos tiempo con nuestros hijos después que llega de la escuela y platicamos con ellos? Hermanos, si solo los enviamos y no revisamos qué es lo que ellos aprendieron, nunca sabemos qué es lo que le están enseñando. Tenemos que ver cómo está la educación en las escuelas para decirle, no, mi amor, eso no es correcto, te voy a enseñar lo que es correcto de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Dedique tiempo con sus hijos. A ellos les gusta hablar cuando usted los saca a un parque, cuando los mete al carro a ellos solitos, fuera de los hermanos menores, porque los hermanos menores son annoying para ellos, ¿verdad? Ellos quieren su propio tiempo, sobre todo los primeros, quieren ser ellos el centro de atención. Si tú tienes varios niños, dedícale tiempo a ese niño mayor, es el que más lo necesita. ¿Amén? Entonces, todas las cosas, hermanos, las tenemos que ir aprendiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y también cómo eso que nosotros le enseñamos se aprende a través del hábito, a través de la práctica. Muchas veces los padres parecemos como que somos también molestos, ¿verdad? Mi amor, acuérdese. Mi amor, mi hermano menor siempre le decía, mi amor, cuando le sirvan o le den algo, dice, siempre diga por favor y gracias. Entonces mi hermano aprendió a decir eso. ¿Quieres esto? Sí, por favor y gracias. De un solo, porque eso le enseñaron en casa. No le dijeron, ok, por favor, antes de servírselo y cuando se lo sirvan, gracias. Él siempre decía, sí, por favor y gracias. Entonces, el niño aprende, ¿verdad? De acuerdo al hábito. Y es algo que nosotros tenemos que ver como padres. Esta generación que está acá, hermanos, posiblemente no nació en un hogar cristiano. Y nos enseñaron valores y prácticas que no son conforme a la palabra de Dios. Nos malcriaron. Y hay algunos que después de haber nacido de nuevo, después de estar convertidos, no hemos dejado esas malas prácticas porque se hicieron un hábito. Pero cuando vinimos a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que dejar las malas prácticas. Yo me di cuenta que era una niña caprichosa, ¿verdad? Y yo no sabía, hermanos, yo no sabía. Porque todo quería que se hiciera como yo creía, como yo pensaba, y si no se hacía así, me enojaba. Vergüenza decirlo. Porque a veces uno quiere imponer su capricho en la iglesia. Tu capricho en casa y tu capricho en el trabajo, donde quiera, porque el capricho no solo se limita a la iglesia, se limita a donde quiera la persona caprichosa se desenvuelve. Y me acuerdo que estábamos en las oficinas de la iglesia, y yo con mi capricho, ¿verdad? Un gran nudo, una gran cólera, un gran enojo. Y me acuerdo que el Espíritu Santo acabamos de orar. Y me dijo, o te sigues comportando como una niña o pasas a ser mujer. En otras palabras, Dios me dijo, o sigues siendo niña, ¿verdad? Y no te confío más, o pasas a ser mujer y te empiezas a desarrollar siendo una mujer y ya se te puede confiar más. Eso me dolió. Tuve que empezar a poner en práctica muchas cosas que posiblemente no se me habían enseñado. Hay algunas cosas que nos van a enseñar bíblicamente, pero hay otras que cuando el Espíritu Santo te topa contra la pared o te confronta, hay que poner manos a la obra, hermanos. Porque no es solamente que Dios me hable y sentirme halagada porque Dios me hable, ¿no? Hay veces Dios al hijo que ama también disciplina. Y a veces no viene solamente con palabras suaves, viene con palabra dura para nosotros crecer,
para nosotros madurar, para nosotros ser diferentes y no a contribuir con todo lo que el mundo hace. Entonces, si fuimos niños consentidos, es tiempo de crecer. Las cosas viejas pasaron, aquí. Todas son hechas nuevas. Entonces, todas esas actitudes también nos llevan a pelear. El fin de semana antepasado estuvimos celebrando el cumpleaños de mi papá, 86 años. Y 5 de sus hijos estábamos alrededor de él en la mesa. Hermanos, nos empezamos a ver, a recordar de cómo nos peleábamos, de cómo nos agarrábamos de los pelos, ¿verdad? Y la última que mi hermana decía, a mí no me pasó eso porque yo fui la consentida. Fue la que casi no sufrió, pero con mis otros hermanos, sí, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuántos no venimos de varios hermanos y que nos agarrábamos? Pero no, ¿verdad? Venimos de esa generación que corre que te alcanzo, y me acuerdo una vez que mi hermano me tiró a pegar en la cabeza con una escoba. Y estábamos recordando eso, y entonces cuando él tiró con la escoba, con el palo de la escoba, yo me agaché, y mi mamá tenía una mesa donde hacía el refresco con el que hacía las paletas que vendía en su tienda. Y entonces estaba por preparar ese refresco, pero se fue a atender a alguien que visitó la tienda. Y cuando mi hermano pega con la escoba, yo me agacho y se pasa llevando a la licuadora. Con todo. Y entonces me dice, ¿por qué te agachaste? Porque sabía que después de esa venía mi mamá a pegarnos a los dos. Porque no solo involucraba a uno, sino que también la licuadora costaba dinero. Entonces venimos de una generación que los hermanos nos peleábamos. Pero verdad que pelearnos entre hermanos cuando éramos niños era normal. Yo lo veía como algo normal. Dice, no, en mi casa no hago eso. Pero hermanos, ¿quién le enseñó a nuestros padres? Si a pura voluntad de Dios estamos vivos. Con tantos niños que tenían, ¿verdad? Que no tenían. Ellos trabajaban duro para darnos de comer. Entonces nosotros sobrevivimos tanta pelea, pero lo que me encanta a mí de ser parte de mi familia es que nos recordamos eso ahora con mucha nostalgia, tal vez no fue bonito, ¿verdad? Porque salimos con raspones, con cicatrices que nos llevaron al hospital, lo que sea, pero lo recordamos ahora con nostalgia con mis hermanos. Entonces, lo que yo digo es esto, que en una familia saludable, cuando, digamos, pasa lo normal de hermanos, ¿verdad? Luego se recuerda, entonces los padres, yo veía a mi papá feliz de que nosotros no tenemos nada en nuestro corazón ni en nuestra mente de resentimientos o de cosas que uno es mayor que otro. Cada uno de nosotros ha crecido. Entonces, evalúe su familia, ¿verdad? ¿Qué valores le enseñaron? Y si hay familias en el mundo que le enseñaron a guardar resentimiento, es tiempo de sanar. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados, ¿verdad? Y hay tantas cosas que yo le podría decir con respecto a esto, pero hay situaciones que nos evitan. Una actitud a la cual yo me quiero enfocar en esta mañana, tarde casi, es con respecto al orgullo. Y el orgullo en sí es una emoción neutral, ¿verdad? Es el uso que le damos al orgullo, el dañino. Y esa actitud destruye mucho. Y si nosotros en el pasaje que leímos, usted se da cuenta de toda la actitud, predomina el orgullo y las consecuencias de esa mala actitud, la que destruye a esta generación que aún lleva hasta apartar a Dios de sus planes. Entonces, nosotros vemos que cuando un orgullo está en nosotros es para ver cuánta autoestima nosotros tenemos. El apóstol Pablo dice a la iglesia, ¿verdad? Que les aconseja. Yo estuve leyendo Romanos 12, 1, 2 y 3. Me encanta Romanos 12, 1, 2 y 3. Cuando dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el 3 es el importante. Dice que con la sabiduría que Dios le había dado al apóstol, dice, pide que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, estimando a los demás superiores como a sí mismos. Entonces, nos da a entender este versículo que sí hay una autoestima que yo debo de tener. ¿Quién soy yo en Cristo? Y eso es bien importante, porque si yo no sé quién soy en Cristo, eso me va a dar problemas donde quiera que yo me relacione, donde quiera que yo vaya, donde quiera que Dios me quiera usar. Usted sabe que el mayor problema de la iglesia de Corinto es pelear con los dones. A ver quién hablaba más lenguas, a ver quién sobresalía, quién decía más profecía. Fue un problema en la congregación, hermanos, y no estamos hablando de personas que no habían conocido de Dios, sino personas creyentes que ya estaban siendo usados por el Espíritu. Entonces, si nosotros no vemos que el orgullo es un problema para que Dios nos use, tenemos que examinar nuestra vida y qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y para que ustedes vean Romanos 12:3, lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo vea. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. ¿Cuál es tu porción de fe en base a lo que Dios ha puesto en ti? A ti. Mi esposo decía esta mañana en la oración que nosotros no podemos decir que Dios no ha puesto nada en nosotros cuando ya nos dijo que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y a los profetas les dijo, desde el vientre de tu madre te escogí. Y yo no creo que sea algo solamente para los profetas. Yo creo que ya en el plan de Dios, su vida y la mía estaban en que Él nos escogió. Estamos aquí, hermanos. Y si estamos en esta congregación es porque Él nos ha escogido. Y si tú no has venido al Señor, Él te trajo con propósito para ser uno de los escogidos, sacados del mundo para meterlos a la familia de Dios con propósito, no solamente para perder el tiempo. Porque Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable con propósito. Y eso es lo lindo de Dios, saber quién soy yo en Cristo, qué es lo que Él ha puesto en mí, cuáles son los dones que me ha confiado. Somos ricos como congregación con esos dones. Dios nos quiere usar, pero hay cosas que posiblemente nos afectan y una de ellas es el orgullo. Y el orgullo es saludable cuando nosotros sabemos quién somos y qué es lo que Dios ha puesto. Eso me lleva a estimarme a mí misma, ¿verdad? A poner mi vida y decir, Señor, yo te agradezco, un agradecimiento. Eso es saludable. Reconocer quién soy yo en Cristo, qué es lo que Dios ha puesto en mí. ¿Qué tesoros? Dice que Él puso tesoros en vasijas de barro. Un gran tesoro que puso Dios en nosotros, el Espíritu Santo, su Hijo, para morir por nosotros. Imagínense cuánto valemos. ¿Amén? Eso es lindo. Pero hay un orgullo. ¿Cuál es el orgullo? El orgullo que daña es aquel que se va a una estima propia exagerada. Y la Biblia lo pone como el altivo de ojos. Mira lo que Dios hace conmigo. Y levanta la cara y como, mira el carro que cargo. Mira la casa que tengo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me enorgullezco de mi trabajo, de mi posición, de los estudios, de lo que adquiero, y veo con menosprecio a los demás por lo que yo tengo, por lo que yo soy, ya entramos en pecado. Porque cuando Dios nos bendice, tenemos que reconocer que no fue nuestra fuerza, fue la bendición de Dios sobre nuestra vida. Amén. Y cuando Dios te bendice, todos nos tenemos que gozar.
Eso es saludable. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que Dios ha probado su misericordia sobre su vida. Dios prueba también la provisión que hace sobre nosotros. Qué bueno que prosperes. Pero las emociones en cuanto a eso tienen que estar bien cuidadas por la palabra de Dios para que no nos ceguemos, ¿verdad? Y no nos envanezcamos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del orgullo? Los síntomas del orgullo son la arrogancia, que es un defecto del carácter, que consiste en ser altaneros. Y a mí me gusta buscar en el diccionario porque hay veces hay palabras que yo no las uso, pero no encuentro su definición bien al punto. Pero altanero quiere decir que se cree superior a los que le rodean. Presuntuosos es otro síntoma del orgullo. Pretenden ser elegantes o lujosos, prepotentes o soberbios. También otro síntoma del orgullo es la autocomplacencia. O sea que la autocomplacencia tiene que ver con la satisfacción por los propios actos o por la propia condición o manera de ser. La autosuficiencia, la autopromoción, la arrogancia, la vanidad, el envanecimiento, falsos maestros. Los falsos maestros, mi esposo también esto lo explicaba en un discipulado, que son todos aquellos que dicen predicar la verdad, pero no la viven. Es bien importante eso, ¿verdad? Cómo nosotros predicamos el evangelio. Por cierto, Jesús les dijo, háganle caso a todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos hacen. Y esos eran falsos maestros, porque enseñaban una verdad, pero no la vivían. De todos esos hablaba Jesús. También una persona con orgullo no le importa los intereses del reino, le interesa su propia agenda. La jactancia de sí mismo, también la jactancia de sus dones, la jactancia de sus habilidades, por eso se compara con otros. La comparación es una consecuencia del orgullo. ¿Y por qué aquel y yo no? ¿Y por qué este y el otro no? Y empiezan, ¿verdad? Cuando alguien se empieza a comparar, hermanos, y le empiezan a decir cosas, vea qué es lo que esta persona lleva, ámela. Pero cierre sus oídos a que lo contaminen también. Porque hay personas tan amargadas que nos quieren contaminar con esa amargura y eso tiene que desaparecer de los hijos de Dios. ¿Amén? Porque no nos lleva a un lugar adecuado para predicarle al mundo quiénes nosotros somos y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. El orgulloso dice, en vez de albergar pensamientos de amor hacia los demás, alberga juicio y amargura, siempre está criticando. En lugar de expresar bondad y compasión, expresa desprecio. Está convencido de su superioridad en cuanto a logros, intelecto, moralidad o espiritualidad. Está obsesionado consigo mismo. Y muchas veces se cae en el narcisismo, ¿verdad? Mírenme a mí, miren qué bello soy. ¿Sabe quién comenzó así? Satanás. Satanás comenzó así. Y Ezequiel, ¿verdad? Nos habla de ese personaje. Miren qué hermoso soy. Y dice que él consideró usurpar el trono de Dios. Entonces, si todas estas cosas salen de Satanás, nosotros ya no tenemos negocio con él. Hay que arrancar de raíz esas actitudes. Hay que quitar todo aquello que nos está estorbando. Y estudiando esto también en 1 Timoteo 3:6, dice cuando alguien aspira a obispado, una posición principal dentro de la iglesia, no en cuanto a que es más que los demás, sino en cuanto a una función que Dios nos confía. Y nosotros hablando de esto en un discipulado decíamos que sí hay funciones que conllevan mayor compromiso y más meternos con Dios, no que ningún privilegio no sea así, pero hay privilegios cuando Dios nos confía vidas que nosotros nos tenemos que meter más con Dios. Si usted aspira un obispado, ¿verdad? Como anciano, como pastor, aún como líder de célula,
Fíjese qué es lo que está pidiendo. Le está pidiendo a Dios que le confíe vidas para ser pastoreadas a un grupo pequeño, ¿verdad? Y ahí en 1 Timoteo 3 está la lista de todos los requisitos que estas personas deben tener. Pero el versículo 6 dice, y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. ¿Cuántos han tenido paciencia que Dios se tome su tiempo para que le dé la posición que Él ya le mostró que usted tiene? Hermanos, a las posiciones de confianza no se llegan de la noche a la mañana. Hay un proceso tan fino que Dios hace que duele. Duele. Que Dios trabaje esas asperezas de orgullo. Y a mí me la trabajó bien, hermanos. Porque cuando las personas tocaban mi orgullo, uy, que duele eso. Por mi raza, porque no hablaba el idioma, por tantas cosas. Lloraba día y noche porque me menospreciaban, ¿verdad? Y duele que te toquen el orgullo, y yo lloraba, quita el sueño. Cuando alguien habla mal de ti o te pone en mal con tu jefe. Pero el Espíritu Santo me dijo, cuando yo le dije, Señor, quítame esto, ¿verdad? Porque ya no lo aguanto, me quita el sueño, es una pesadilla venir a trabajar. Dios me lo aclaró y me dijo, yo no estoy trabajando con esta persona porque no es mi hija. Estoy trabajando contigo. Uy, ¿quieres que Dios trabaje contigo? ¿Te va a doler? Pero, hermanos, cuando uno entiende el propósito de Dios, por qué lo está pasando por la lija, yo le digo, Señor, no te la lleves, déjala, termina tu trabajo. Me rindo. Eso fue lo que yo dije. Me rindo, Señor. Si esto es necesario que pase, que siga pasando. Y entendí que era con mi orgullo que Dios estaba trabajando. ¿Qué haces tú cuando alguien te está haciendo la vida imposible? ¿Sabe cuál es la primera? Que uno hace salir huyendo del lugar donde está teniendo eso porque no lo aguanta. Un escape. Me busco otro trabajo y yo, ¿por qué voy a aguantar esto? Orgullo. Cuando Dios te dice, y te vas a mover para otro lugar, allá te sale otro peor. Con una doble dosis. Pero cuando entiendes que es Dios que está trabajando contigo, I got it, Lord, I got it. La agarré, Señor. Y es un proceso tan bello, tan fino. Por eso es que cuando ustedes me han oído decir que a mí me gustan las personas difíciles, es por esa razón. Porque si una persona es difícil para mí, está tocando un área que Dios quiere pulir. Y a veces cuando Dios ya ha pulido esa área, me manda a la persona difícil otra vez, pero ya no me duele. Ya puedo orar por ella, ya la puedo tolerar, ya puedo decir, Dios te bendiga, y no hipócritamente, ¿ok? Lo puedo decir de todo corazón porque ya Dios pulió eso. Vean en qué área Dios está trabajando en su vida ahora. ¿Y cuántas áreas usted ha rendido? ¿O se sigue defendiendo o rinde su vida al Señor para que eso muera? Y si muere no le va a doler. Es lindo como Dios trabaja, ¿verdad? Y lo que le quiero decir, ¿por qué tocamos el orgullo? Porque Dios aborrece al orgulloso. Si somos hijos de Dios, Dios no nos quiere orgullosos. Mira lo que dice Proverbios 8 del 12 al 13. Y aquí la sabiduría toma una personalidad y se cree que esta personalidad representa a Cristo, como la ha representado en la sabiduría. Dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio, o sea, con las personas cuerdas, ¿verdad? Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Hablando de la sabiduría. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, o sea que no nos quedaremos sin castigo si eso está pasando. Proverbios 21:4
nos dice que el pecado, el orgullo es pecado, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Por eso es que estamos confrontando esta área ahora, hermanos, para que no pequemos. Salmo 10:4, ¿por qué Dios aborrece al soberbio? Mire lo que dicen los soberbios. Los perversos dicen que no hay Dios. No le consultan nada porque están llenos de soberbia. Tremendo, ¿verdad? Recuerdo un pasaje, y lo tengo para que usted, si necesita la cita bíblica, en Juan 8:31. Y por eso es que Dios no puede revelarse al orgulloso. Jesús hablando, dice el 31, Juan 8:31, usted véalo en su Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le estaba hablando a personas que no creían en él, ya le estaba hablando a personas que se habían convertido a él. Y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Qué salió a relucir ahí? El orgullo patriótico y el orgullo de linaje. ¿Quién nos está hablando? Hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. Por favor, vámonos a Egipto, de donde salieron. Ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Pero Jesús no estaba hablando de una esclavitud física, aunque estaba cierto que ellos fueron esclavos, ¿verdad? ¿Cuántos han leído el Génesis? Pero estos decían que nunca habían sido esclavos. Se les olvidó. Exactamente es lo que pasa con el orgullo. Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Por eso es que somos orgullosos todavía, hermanos, a veces, ¿verdad? Pero Dios quiere ir sanando eso. Dios quiere que aprendamos a ser humildes y que ese orgullo se vaya. Entonces, la soberbia no permite reconocer quién es Dios. Al contrario, el orgulloso ni siquiera considera un Dios ni lo toma en cuenta en sus planes. Se aleja de él. Por lo menos, yo digo, lo que Dios quería era sacarlos de una esclavitud espiritual a la cual estaban acostumbrados. Los quería dejar libres de aquí y de acá. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso llega cuando nosotros agarramos la palabra con ahínco y no solamente nos informamos, sino que cambiamos de acuerdo a la información que estamos recibiendo. Este Pentium se tiene que tener un update constantemente, ¿verdad? Constantemente con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra del Señor. Esa es la que limpia nuestros corazones. También Dios aborrece el orgullo porque nos aleja de nuestro prójimo. A nadie le gusta estar con un orgulloso. Es difícil escuchar a una persona que habla de sí misma todo el tiempo y si sobra tiempo también sigue hablando de él. Es bonito, ¿verdad?, escuchar testimonios, pero que no toda plática que tú comienzas se basa en ti solamente, ¿verdad? Como me decían a mí, alábate pavo que mañana te comen. ¿Verdad? Porque el pavo tiene el pecho bien alto. Entre más, eran pavos de pecho ancho, ¿verdad? ¿Cuántos comieron pavos de pecho ancho para Christmas? Ahora para Thanksgiving, ¿verdad? Entre más pecho tenían, más lo buscaban para comérselo. Por eso decían, alábate pavo porque mañana te comen. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda con respecto a nuestro prójimo? Romanos 12:16 dice, vivan en armonía unos con otros. Y esta versión me gusta, de la Nueva Traducción Viviente. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. En la Reina Valera dice de la gente humilde. Y no piensen que lo saben todo.
Oh, eso ya lo sabía. Oh, eso. Oh, really. Hasta ahora te diste cuenta. ¿Verdad? En esas actitudes uno puede, a veces es automático, hermano. Ni nos damos cuenta que somos orgullosos. Es que con una actitud o con una palabra que digamos sale el orgullo. Entonces, Dios detesta al orgulloso porque se cree autosuficiente. Lucas 12, del 16 al 21 nos da, del 13 al 21 nos da el ejemplo de un rico. Y habían dos hermanos peleando por una herencia. Pero Jesús quiere también el amor al dinero, ¿verdad? A veces el orgullo nos lleva a amar el dinero. Pero cuando un hermano le dice, Jesús, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Y Jesús le dice que vio avaricia en su corazón. Entonces, cuando vio avaricia en su corazón, le refiere a esta parábola. También le refirió Jesús una parábola diciendo, en Lucas 12, del 16 en adelante, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La riqueza, hermanos, no es para nosotros vanagloriarnos o envanecernos, es para bendecir el reino de Dios. Compartir con los que no tienen. ¿Se da cuenta? O sea, entre Dios más me da, yo siembro y Dios me puede confiar más porque estoy sembrando en el reino de Dios. Estoy bendiciendo a personas necesitadas, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo se hace esto? No es que tú te quedes sin pan. Si Dios te lo manda, bienvenido sea, ¿verdad? Pero primero hay que proveer para casa y de lo que nos sobra, de acuerdo a nuestra buena mayordomía, bendecimos a aquellos que no tienen. Por eso Dios nos da sabiduría en las finanzas. Entonces, ahí va todo lo que es, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si hay algo que no entendíamos, la palabra de Dios es bien clara en todo esto. También hay una advertencia en Santiago 4, del 13 al 17. ¿Cuántos oran antes de salir de su casa a un viaje? Antes de comprar una casa. Cualquier decisión que nosotros tomemos como hijo de Dios, tenemos que meter a Dios en nuestros planes. Si usted no le tomó en cuenta y luego le va mal, no culpe a Dios por las consecuencias, porque nunca lo tomó en cuenta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Santiago 4, 13 al 17. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Está hablando de la jactancia, ¿verdad? Y de no tomar en cuenta a Dios en nuestros planes. ¿Cuántos oramos para casarnos? Si estás a tiempo, empieza a orar. Otros ya estamos lidiando con consecuencias. Pero hermanos, ¿cuántos son orgullosos en el matrimonio? El orgullo está destruyendo matrimonios. ¿Usted cree que los humanos no nos equivocamos?
Y con una falta que tenga el esposo o la esposa ya no le queremos hablar. Y la mujer es más grosera, ¿verdad? Hasta que no me pida perdón, le puede traer chocolate, rosas. Pedime perdón. Ay, hermanas, somos complicadas. Pero me di cuenta que eso tiene que ver con el orgullo. Baje sus defensas. Muchas veces el hombre quiere pedir perdón. Muchas veces el hombre quiere agradar a la mujer. Pero cuando te pones brava por el orgullo, que Dios te guarde. Que Dios guarde tu matrimonio. Cuando le has fallado a tus hijos y los has ofendido, tienes suficiente humildad como para decirle, hijo, me equivoqué. Te he maltratado todo este tiempo, pero Dios me habló hoy. Empieza a sanar heridas en tu hogar. Si tú reconoces que el maltrato o el trato que le diste a tu hijo no fue disciplina, sino maltrato, empieza a sanar. Yo le dije eso a una señora, no era cristiana, por cierto. Esa señora vive sola ahora, los hijos no la quieren ver. Y es que la señora fue muy grosera en la educación de sus hijos. Según ella hizo lo correcto, porque así la educaron a ella. Y yo le digo, mira, yo te digo que el perdón sana muchos corazones. Ve y pídele perdón a tus hijos. Y me dijo, es rápido, ¿verdad? El salvadoreño. Yo no tengo por qué irle a pedir perdón. Ellos tienen que venir a mí, me dijo. Te vas a quedar sola, mamá, le digo. Te lo digo por experiencia, te vas a quedar sola con esa actitud. Si los niños no entienden o los hijos no entienden, el más maduro tiene que dar el ejemplo. Lo hizo Cristo con nosotros. Y yo creo que Dios quiere sanar eso. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Hay cosas que yo veo que quitaron la bendición de hombres de Dios. Uno de ellos fue Moisés. En el momento que él se enojó, no le dio gloria a Dios, no santificó el nombre de Dios. Porque dijo, os haré salir agua de esta roca. No era él el que hacía salir agua de la roca, era Dios, pero se le olvidó en un momento de enojo. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. En el caso de el apóstol Pablo, dice que había tenido visiones, había subido al tercer cielo. Dice, yo no les miento si eso pasó. Pero dice, pero Dios me puso un aguijón para que esas visiones no me saquen del límite de envanecimiento. Y hasta el día de hoy le he pedido que me lo quite. Y él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay marcas que Dios te ha dejado para que te acuerdes de quién dependes. Porque si no fuese así, hermanos, no dependiéramos de Dios. El de Jacob yo creo que también. Jacob tenía que depender de Dios, no tenía que hacer todo a lo loco, ¿verdad? Arrebatado. ¿Sabe cómo caminaba él? Cojeando. Se acordó que tenía que depender de Dios y no de su propia habilidad. Pero los quiero llevar al último pasaje, porque este pasaje me tocó. Isaías 10, del 12 al 16. Es un pasaje que me tocó mucho. Y dice, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria, si usted ve al principio de este capítulo, dice el rey de Asiria, instrumento en las manos de Dios o instrumento de Dios, porque aunque no era un hombre de Dios, fue usado como un instrumento. Y en el 12 dice, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión,
y en Jerusalén. Se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará. ¿Por qué? Porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo: esto lo hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría. Derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Como un toro he derribado a sus reyes. Les robé las riquezas a sus nidos y me he adueñado de reinos como un campesino recoge huevos. Nadie puede siquiera batir un ala en mi contra. Nadie puede decir ni pío en protesta. Ahora bien, viene una pregunta bien clave. ¿Puede jactarse el hacha de tener poder mayor que la persona que la usa? Y aquí va una de las fotos que yo preparé para esto, para que nos meditemos en esta pregunta que hace este pasaje. ¿Puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? La segunda pregunta, que es la otra foto. ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria y un fuego ardiente consumirá su gloria. Si usted pone atención en estos 4 ejemplos, en que la sierra, la vara o el bastón para caminar y el hacha simplemente son instrumentos en las manos de alguien que la usa. Esos instrumentos no se pueden mover si no fuera por alguien que escoge esa sierra, ese bastón o esa vara o esa sierra para cortar, para usarla. Ahora, ¿a dónde viene todo esto? Juan 15:5 dice, nos da el mismo mensaje que Jesús está diciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, en las manos de Dios no somos nada, hermanos. Pero para que Dios nos use, el orgullo tiene que desaparecer. Porque no vamos a ensoberbecernos o a envanecernos con todo lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes, congregación. Con todo. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el último versículo, 2 Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Espera el tiempo de Dios y Dios te va a honrar. Pero Dios nos honra cuando nuestro corazón está correcto. Pongámonos de pie. Yo quiero hacer un llamado a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas en los medios sociales. Si hay orgullo en tu corazón y no conoces de Jesús, deja que el Espíritu Santo toque tu vida para que te puedas humillar bajo la poderosa mano de aquel que todo lo puede, el que dio su vida por ti para rescatarte del pecado y para que un día vayas a morar con Él. Si tú lo recibiste, queremos orar por ti y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que el Espíritu Santo venga a morar tu corazón. Dios te bendiga. Hermanos,